Estimado José Antonio, hacemos el comentario de tu trabajo mediante este video. En principio, lo que se trata aquí es de revisar más que todo la metodología de trabajo, los pasos que debemos seguir y, por ejemplo, que se hayan definido bien los problemas y que haya una cierta lógica en tu árbol de problemas. Eh, Podríamos enfocarnos también en los aspectos más teóricos y conceptuales sobre el tema que estás tratando, pero lamentablemente el curso se nos iría en tiempo si nos enfocamos en esos aspectos. El problema central lo está definiendo como las habilidades sociales poco desarrolladas en el Colegio Estatal Marimar. ¿Okay? En principio, que eso puede ser a futuro, en el desarrollo del curso será complicado hacerlo, pero es importante que desde tu parte definas claramente cuáles son o cuál es la concepción de estas habilidades sociales, porque existen diversos enfoques para lo que son habilidades sociales y diversas habilidades sociales. Entonces, ¿de qué habilidades sociales, cuál es el concepto que te interesa trabajar y de qué habilidades estamos hablando? ¿Ok? En principio. Porque en teoría tu proyecto estaría trabajando todas las habilidades sociales, ¿sí? Y hay varias que deberías de considerar. Por otro lado, el problema central o cualquier problema se va a definir como cuál es la situación problema, que son las habilidades sociales poco desarrolladas, ¿sí? Falta afinarlo más, pero como problema estaría bien planteado hasta este momento. ¿Quiénes sufren o quiénes están relacionados con este problema? Imagino que los alumnos del colegio estatal. ¿Okay? Ahora, esta población objetivo, estamos hablando de todos los alumnos, ¿sí? El colegio o esta entidad educativa es de primaria, secundaria, etcétera. ¿Abarcamos toda esa población o nos enfocamos en primaria, por ejemplo? ¿En qué grados en primaria o secundaria? ¿En qué grados específicamente? ¿Qué grupo de edades? ¿Sí? ¿Dónde? El colegio estatal Miramar parece bien, pero ¿dónde está ese colegio? ¿En qué distrito? ¿En qué provincia? Etcétera. ¿Ok? Luego, ¿por qué ocurre este problema? Porque hay disfuncionalidad familiar. Disfuncionalidad familiar es un concepto, ¿ok? Es una idea, pero ¿por qué es un problema específico relacionado a este problema central que tú has identificado? ¿Por qué es una causa de ese problema? ¿Sí? Y esa disfuncionalidad familiar que se da en esta zona en particular, para este grupo que estamos identificando, una de las causas que también se identifican son los conflictos familiares sin resolver. ¿Sí? ¿De qué conflictos familiares estamos hablando? ¿Dónde se dan estos conflictos? Etcétera. ¿Sí? Porque recuerda que este árbol de problemas que tú estás desarrollando está en un proceso. ¿Sí? Y cada uno de esos aspectos que tú mencionas debe ser identificado y estudiado con claridad. ¿Sí? Cuando hablamos de disfuncionalidad familiar, obviamente ha tenido que haber un estudio preliminar, un estudio inicial para realmente reconocer que estos problemas de disfuncionalidad familiar y qué cosa es, ¿sí? Cuál es la definición que tú identificas para esta idea y cómo esta idea se convierte en un problema. Por ejemplo, algo que deberíamos de entender de primera instancia es cuál es la proporción de esta población o de este grupo que estamos queriendo trabajar que tiene este problema de disfuncionalidad familiar, ¿okay? Para poder identificarse como un problema. Y obviamente previo a eso tenemos que identificar claramente cuál es esta población en este colegio que quieres trabajar. Este problema también se da porque hay vulnerabilidad económica y social. Eso es un problema universal, ¿ok? Vas a cualquier parte del mundo y habrá ese problema de vulnerabilidad económica y social. Este problema de vulnerabilidad económica y social, ¿por qué es una causa de estas habilidades sociales poco desarrolladas? ¿Dónde se da ese problema? ¿En quiénes se da ese problema? Pobreza holística, mi estimado José Antonio, igualmente, eso se da en cualquier parte de este planeta. ¿Por qué específicamente para tu caso esta pobreza holística que debería estar definida? ¿Sí? Imagino que te refieres a la pobreza como una multicomponente con diversos elementos, ¿okay? Más allá
del tema financiero. También una causa más se identifica la educación formal de una calidad precaria en esta zona en particular, porque como lo planteas aquí, se plantea para todo el país, ¿sí? En esta zona en particular, porque tu proyecto se va a desarrollar aquí, ¿sí? Entonces deberíamos de tener información muy precisa a este nivel. ¿Y esto por qué se da? Porque hay despreocupación de las autoridades por la educación. ¿De qué autoridades estamos hablando? ¿Dónde están estas autoridades? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los efectos? También mencionar que este tipo de proyectos, para mí, son típicos proyectos de marketing social. Entonces, lo que se quiere es cambiar aptitudes. Entonces, habrán ciertos públicos, como ya he mencionado en otro tipo de proyectos, que no necesariamente deberías de seguirlo como yo te lo voy a plantear, pero al menos deberíamos de tener una idea, ¿sí? Por ejemplo, en este tipo de proyectos se quiere cambiar una práctica y hay diversos actores que van a estar involucrados. Por ejemplo, los alumnos con los que queremos trabajar es muy bien identificados, deberíamos de trabajar con ellos. Algún cierto o algún cambio de aptitud que se necesite para desarrollar estas habilidades sociales que tú quieres plantear o que tú quisieras plantear. Luego también componente importante, los padres, ¿sí? Los padres de familia, que también son elementos o son actores involucrados que deberíamos de considerar en el cambio de prácticas. Por otro lado, el tema de las autoridades, en este caso, por un lado, autoridades en el colegio, los profesores, etcétera, y también otro tipo de autoridades como las autoridades formales en el Ministerio de Educación, la UGEL, etcétera, y también incluso otro tipo de actores. Tienes actores primarios y secundarios, incluso un actor terciario podría ser un aliado que podríamos identificar como, por ejemplo, desde mi punto de vista, para este tipo de proyectos yo plantearía tener contacto con alguna entidad privada de la zona, con alguna empresa que mediante el marco de la responsabilidad social pueda aportar al desarrollo de tu proyecto, ¿okay? Lamentablemente el tiempo del curso no nos alcanza para trabajar estos temas a profundidad. Espero tener la oportunidad de poder hacerlo en el futuro, pero es importante, el tema de responsabilidad social nos puede servir como referencia para gestionar una serie de proyectos. En este caso, este tipo de proyectos es interesante trabajarlo mediante esta metodología. Ok, ¿cuáles son los efectos? Es la carencia de competencias para la vida en relación a qué, de qué competencias estamos hablando, en quiénes, la desadaptación y problemas de integración social. Ok, me parece bien, pero nuevamente en cada elemento debe de haber mucha especificidad. Vulnerabilidad frente a los estresores psicosociales, ¿ok? ¿Por parte de quién? ¿Y cuáles son estos estresores psicosociales? Y la deserción escolar, adicciones, pandillaje. Y finalmente eso redunda en una menor calidad de vida, ¿sí? Entonces, cuando sigas con tu proceso para el diagnóstico, ya tienes muchos elementos aquí en los que tienes que profundizar, y obviamente esto se hace de manera participativa. Durante el curso obviamente no tenemos el espacio y el tiempo para hacerlo así, pero debería estar muy consciente en nuestra gestión de proyecto que se necesita sí o sí que este proceso vaya de la mano. Por ejemplo, uno tiene que tener talleres participativos o sentarse y trabajar con los alumnos, que son los que obviamente sufren estas limitaciones, con los padres de familia, las autoridades, para realmente tener claro cuál es la problemática para poder plantear una solución en conjunto. Sí, esa es, desde mi punto de vista, la mejor y única forma en la cual realmente podemos gestionar proyectos de desarrollo. Bueno, hasta aquí mis comentarios. Nos estamos viendo en lo que nos resta de curso.